Bueno, muchas gracias por su atención, muy buenas noches. Voy a dar el ejemplo correspondiente a la construcción de tablas de distribución de frecuencia. En esta situación voy a apagar mi música porque mi música va, va a salir en la grabación, entonces preferible no. Edad en años, ¿sí? Mi variable. ¿Qué tipo de variables? Y para las tablas de distribución de frecuencia es bien importante identificar variables. Hay variables cuantitativas y variables cualitativas, lo habrán visto eso, ¿sí? ¿Recuerdan qué es una variable cualitativa? Es aquella característica o cualidad que tiene una determinada población. ¿Qué es una variable cuantitativa? Es una característica, ¿no?, que tiende a variar, que puede asumir diferentes valores. Las variables cualitativas se dividen en dos, nominales y ordinales. Las ordinales obviamente que mantienen un orden, como por ejemplo grado de escolaridad, grado de educación, puede ser el nivel de colesterol, ¿no?, el grado de cierto tipo de incidencia, de afectación. Y si fuese en el caso de una variable cualitativa nominal, por ejemplo, es aquella que no mantiene un orden, como por ejemplo puede ser color de ojos, color de playeras, puede ser la marca de auto, ¿no? Eh, Esas, por ejemplo, son variables cualitativas, como por ejemplo la variable sexo, ¿no? Masculino, femenino. No podemos decir que es primero masculino, luego femenino, o femenino primero, luego masculino. Es decir, no hay un orden, ¿no? Ese es el punto clave. Dentro de las variables cuantitativas, si recuerdan muy bien, hay discretas y continuas. Las discretas, obviamente, que se relacionan al número entero, por ejemplo, número de estudiantes, 20, digamos, ¿no? Número de hijos en una determinada familia, 5, digamos. ¿Sí? Es un dato numérico entero, no tiene punto decimal. Y por el contrario, los que son variables cuantitativas continuas, esa sí tiene punto decimal. Por ejemplo, la estatura en metros, ¿no? 1,75. ¿Cuánto mides? 1,69. ¿Cuánto mides? 1,58, digamos, ¿no? Estatura o talla en metros. Otra variable cuantitativa continua, peso en kilogramos. ¿Cuánto pesas? 60 kilogramos. ¿Cuánto peso? 85 kilogramos. ¿Cuánto pesas? Digamos, 75,5 kilogramos. Miren ese punto decimal, esa diferencia, ¿no? Ahora, cuando yo hablo de la variable edad en años, ¿qué tipo de variable será? ¿Una variable discreta o continua? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué tipo de variable es esta? ¿Discreta o continua? Alguien tiene, por ejemplo, 20 años, alguien debe tener, digamos, 21 años, Continua, dice, 22, 22. porque no se pueden saltar los años, tiene que pasar 5, 6 años, 7 años, no puede ser 5 años y luego saltarse 8. Cuando hablamos de continuas, estamos hablando, mira, por ejemplo, si yo coloco así 21,5, digamos, ¿existirá eso? 22,4, digamos. No, no ve. No puedo decir yo tengo 22 años con 4 meses, ¿no? O 21 años con 5 meses. Tienen que ser números enteros. 21, digamos, aquí 19, 20. Entonces, esta es una variable cuantitativa discreta, ¿no? Porque todos sus datos son números enteros. ¿Sí? Ahí, por ejemplo. Entonces, esa es la parte muy importante, ¿no? Identificar con qué tipo de variable estás trabajando. Es bien importante. Ahora aquí voy a anotar 19 años. Supongamos que he ido a hacer una encuesta y he obtenido las siguientes edades de los estudiantes. 19, 19, 20, 21, 20 y 23. Listo. Ya tengo una base de datos. Miren, de este conjunto, esto le llama conjunto de datos no agrupados porque no están en una tabla, debo de agruparlos. Y para eso debo de realizar justamente lo que es construcción de una tabla, ¿no? Y para eso, ¿qué necesito para construir una tabla? Obviamente voy a necesitar lo que es el rango, ¿no es cierto? ¿Recuerdan qué es el rango? Pero antes del rango hay
que identificar el valor máximo, el valor mínimo, y luego recién, ¿no?, el rango. Luego de rango, que viene, algunos lo denotan con la letra K, no sé si su docente utiliza K o la letra M minúscula, que es número de intervalos, y A, o algunos deben utilizar tal vez su docente con la letra C, que es conocida como amplitud de intervalo. Aquí lo voy a anotar, ¿no? Amplitud de clase. El ancho también se lo dice. De esa forma se lo conoce, amplitud o ancho de clase. Ahora, ¿qué es una clase? Una clase intervalo, ¿no? Amplitud, lo puedo colocar aquí mejor. Ancho de clase. ¿No? Ancho de clase. ¿Qué más? Este es número de intervalos o clases, ¿no? Clase o intervalo es lo mismo, ¿ya? Esto hemos dicho rango, ¿no? Rango de datos. ¿Han visto eso? Para construir las tablas. Sí, ¿no? A ver, por ejemplo aquí, valor mínimo, ¿cuánto creen que sea? Cuando ustedes tengan un conjunto de datos muy grande, van a funciones, miren, van a funciones, van a estadísticas y ubicas max, ¿no? Max, que significa valor máximo. Aquí está, este es max, no este max A. Este tiene valores lógicos, nada que ver. Este max nada más. Haces un clic a aceptar. Seleccionas el conjunto de datos, los valores numéricos y aceptar, ¿no? Entonces, ¿cuánto es el valor máximo? Dice de este conjunto de datos, 23. Vamos nuevamente para el mínimo en esta celda, ¿no? Ubicamos en estadísticas mínimo. Min, no este mina, ¿no? Mínimo. Listo, hacemos un clic en aceptar y seleccionamos el conjunto de datos de la matriz. Esto se lo conoce como matriz. Y ahí está, valor mínimo, ¿cuánto ha sido? 19. El valor máximo es 23 años y el valor mínimo es 19. ¿Cuánto será el rango? Haces un igual, el rango va a ser la diferencia entre el valor máximo menos el valor mínimo. Es decir, restas 23 menos 19. ¿Y eso cuánto es? 4. ¿Qué es el número de intervalos? Un número clase de. Lo único que se hace es sacar la raíz cuadrada, ¿no? Igual, raíz, estoy anotando, miren, y abro paréntesis. Raíz de un número, ¿no? ¿Y la raíz de qué? De n. ¿Y n cuánto va a ser n minúscula? ¿Cuántos datos tengo aquí? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Ah, ¿cuánto había sido? 20, ¿no? Mi matriz es de tamaño, miren, 5 por 4. Y eso es 20. Tengo 20 datos. Aquí estoy en esta, le voy a calcular raíz cuadrada de 20. Ustedes lo sacan y decir 4.47, etc. Con este de aquí reduces decimales. ¿Sí? Reduces los decimales. Miren, reducidos decimales es 4 en realidad, nada más, ¿no? O si quieres con más decimal sigue, ¿no? Ahí está. 4,5, etc. Entonces, número entero, porque número de enteros no puedes decir que tienes 4,5, ¿no? Intervalos, ¿no? O 4,47, ¿no? En realidad voy a tener 4 mínimamente. ¿Y qué es la amplitud de clase o el ancho de clase? Es el rango dividido entre número de intervalos, ¿no? Y ahí está. 0,89, voy a reducir un número entero y obviamente es 1. ¿Sí? ¿Están viendo? Hola. ¿Están ahí? Sí, licenciado. ¿Hasta ahí alguna pregunta, alguna consulta? ¿Eso han hecho? ¿Eso han hecho? Pregunto. Sí, Lizy, justo la semana pasada ya hemos visto eso, Ya, pero es bueno volver a repasar. ya. Entonces lo mismo han hecho, ¿no ve? Valor máximo, mínimo, el rango, número de intervalos y el ancho de clase o amplitud de clase se llama. O amplitud de intervalos se lo dice. Sí. Listo. Y ahora, ¿cómo iniciamos para hacer nuestra tabla? Entonces, para realizar eso, aquí voy a anotar, ¿no? El límite inferior, LI, o tal vez LI menos 1 anotará, ¿no? Yo lo voy a anotar, LI nada más.
límite inferior, aquí voy a anotar el límite ls superior, con paréntesis lo voy a anotar, ¿ya? Aquí voy a anotar x sub i, marca de clase, f sub a. ¿Ustedes con qué están? ¿Con fi? ¿Frecuencia absoluta? ¿Sí? La notación me van a decir, ¿ya? fr aquí es, ¿no? F, la frecuencia relativa. O tal vez está con hi de ustedes. ¿Con qué notación están trabajando? Hola. No tengan miedo. Un momentito, les estoy buscando A mi ver. cuaderno. Ya, yo lo noté así, FA, frecuencia absoluta. FR, frecuencia relativa. P minúscula, frecuencia porcentual. Aquí tal vez ustedes debe ser HI en porcentajes. Así debe ser, ¿no? Yo utilicé esta notación en la parte superior. Pero son no, solamente notaciones convencionales, ¿no? O sea, no hay ningún problema con cuál vayas trabajando. Al fin y al cabo son los mismos, ¿no? Son las mismas notaciones, no hay problema. Entonces, voy a ir aquí. Aquí primero, ¿qué anotamos? El valor mínimo. Con eso se inicia. Aquí está, estoy pintado de color rojito, ¿ya? Ese 19 que estás viendo, aquí lo voy a anotar. 19, ¿listo? ¿Cómo inicio para los intervalos? Esto es un intervalo, 19. Más, ahora este 19, ¿cuánto voy a sumar? Más la amplitud, el ancho de clase. 19 más 1, ¿cuánto es? 20. En el siguiente va a ser 20. 20 más 1, 21. Copiamos el 21 en el subsiguiente. 21 más 1, 22. 22 más 1, 23. Hasta ahí, ¿cuántos intervalos tengo? Aquí 1, 2, 3 y 4 intervalos, ¿no? 1, 2, 3, 4. Ahora, esta es la parte bien importante. En algunos documentos o libros, por ejemplo aquí mi valor máximo es 23, vean a ver. Como estoy trabajando con cerrados a la izquierda y abiertos a la derecha, ¿no? Este valor no está en realidad, ¿no? ¿Recuerdan intervalos? Esto significa intervalo, en este límite, o aquí es cerrado, aquí es abierto, ¿sí? Ahí es cerrado y aquí es abierto. Ahí está. Aquí es cerrado, porque utilizamos corchete. Aquí es paréntesis, significa que es abierto. Este XY se llama marca de clase, ¿ya? Ahí anotamos marca de clase. Esto se le llama frecuencia absoluta. Sí, ¿pero qué tipo de frecuencia absoluta? Es la frecuencia absoluta simple. ¿Ya? Ahí está. Esto se llama frecuencia relativa. Y esta otra es la frecuencia porcentual. Porcentual, ¿sí? Absoluta, relativa y porcentual. Bien, a ver, ahora sí vamos a hacer el conteo. Frecuencia absoluta, ¿qué significa? Son el número de observaciones. ¿Cuántos datos están aquí, no? Bueno, el 19 está parte del intervalo, el 20 no necesariamente, ¿no? Entonces, el 19, ¿cuántas veces se repite? ¿Dónde está el 19? Aquí está. 1, su frecuencia, ¿no? 2, 3, 4. Solamente serían 4 nada más, ¿no? Aquí anotamos su frecuencia es 4.
De 20 a 21, ¿cuánto es? En realidad solamente 20, la edad de 20, ¿no? Porque ese es cerrado, es decir, ese es parte. El que dice abierto no es parte, es el límite, ¿no? Entonces el 20, ¿cuántas veces se repite? Voy a pintar de otro color, verde. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Está bien? 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahí voy a anotar la frecuencia 7. El número 21, ¿cuántas veces se repite? Aquí entonces, de otro color, ¿no? Azul. 1, 2, 3 y 4. ¿Sí? 4 veces se repite el valor de 21. Luego el valor de 22. ¿Cuántas veces se repite el 22? Aquí tenemos un 22. Voy a pintar de color rojo. 1, 2, 3. 3 nada más. Listo, hasta ahí. Miren, aquí cuántos intervalos tengo. 4 intervalos, ¿no? Porque ya he dicho el número de intervalos 4. Pero por lo general se asume, ¿no? Mínimo es 4, puede ser más, dependiendo si el último valor máximo tiene más datos. Por ejemplo, aquí no es uno solo 23, su frecuencia es 2. ¿Eso qué me sugiere? Si hubiese sido 1 nomás 23, aquí un solo 23, imaginen que esto es 19, 20, solamente digamos aquí el 23, un hito, ¿no? Ese uno ya recién por conveniencia lo tomas, no vas a hacer otro intervalo, entonces por conveniencia en el último intervalo se le suma, ¿no? Digamos aquí el 23 ya sumaríamos, ¿no? 3 más 1 ya 4 sería, ¿no ven? Pero como tiene 2, entonces una clase más voy a aperturar. 23 y 24 va a ser, ¿no? Porque 23 más su ancho, que es igual a 1, este 1 es el que se suma, ¿no ve? 23 más 1, ahí está 24. ¿Sí? Listo. ¿Cuánto es su frecuencia? 2, ¿no? Porque el 23 se repite 2 veces, está de color amarillo. Ahora aquí voy a hacer el total. Voy a combinar celdas, esto es para combinar, miren, no solo. Y entramos el total. Sumatoria, sumamos esto, ¿no? Seleccionas con el clic izquierdo sin soltar, suma, listo. ¿Cuántos es? 20. 20 es en total, ¿no? Ahí está. ¿Qué es la marca de clase? Luego es igual, abro paréntesis, sumar 19 más, estoy seleccionando celdas, miren, 19 más 20, ¿no? Estoy haciendo clic en las celdas, dividido entre 2. En realidad se suman los dos extremos, el límite inferior más el límite superior dividido entre 2. Eso es lo que estoy anotando ahorita. Y ese es 19,15. Como ya tienes definida la función, haces un clic aquí en negrita, miren, cruz, ¿no es cierto? En blanquita y luego en negrita se pone, miren. Con el clic izquierdo sin soltar, automáticamente calculan los demás, ¿no? Por ejemplo, este que es suma de estos dos dividido entre 2, dice. ¿Sí? Ya se ha automatizado. Hasta ahí, ¿está bien? Hola. Sí, es prácticamente lo que hemos avanzado. Ya. ¿Hay alguna pregunta, algo que no haya entendido? Pregunten. Pregunten. Algo que no hayan comprendido, a ver. En el límite inferior, licenciado, Este. la licenciada la había puesto con 0, usted la ha puesto con 19. ¿Es alternativo? Aquí. O sí, No, habría que ver su ejercicio, ¿no? Tal vez en su ejercicio había, digamos, ¿con qué valores eran? Tal vez estaba el 0, 1, 2, 3, ¿no ve? 0, ¿no ve? Tal vez así estaba. No lo sé. Tal vez así estaba. Entonces el valor mínimo ahí, por ejemplo, ¿quién sería? 0, ¿no? Entonces con 0 habrá iniciado y recién, ¿no? Porque aquí se inicia con el valor mínimo. Y el mínimo de este conjunto de datos es 19. Con ese se inicia para construir la tabla.
No lo coloco cero aquí, ¿no? No, no es cero. Ya, Liz, gracias. Eso, este es el valor mínimo, por eso le anoto aquí de color rojito. Ese 19 que ves es este. Ese es. Con ese se inicia. En el ejemplo, fíjate a ver cuál es su base de datos. Así, una base, un conjunto de datos debe estar ahí. A revisarlo. Ahí. Ya, Liz. Ahorita fue. Lo vas a revisar. ¿Ya? Ya tengo, miren, marca de clase, frecuencia absoluta, que era el conteo, cuántos datos se encuentran en este intervalo. Aquí un ladito puedo hacer, miren, los intervalos. Hay 19 al 20. Abierto es. Aquí 20, 21, etcétera. Enter hago y ya está. Todos los intervalos, miren. Ya me ha salido, ¿no? Estos que estás viendo aquí, este es intervalo, estos, ¿no ve? Significan esto, ¿no? 19 al 20, 20 guión, 21, 21 guión 22, 22, 23, del 23 al 24. Así se ven los intervalos. ¿Qué es la frecuencia relativa? Es la división de 4 sobre el total. ¿Cuánto es el total? 20. Ahí está, ¿no? En cada celda siempre con el igual estoy poniendo, ¿han visto? Listo, ahí 0,2. Ya tengo definida. A un clic izquierdo sin soltar, miren, automáticamente me calculan las demás fracciones. Hago una sumatoria y la suma de frecuencias relativas tiene que ser siempre igual a 1. Aquí, ¿qué está diciendo? ¿Quién es este 20? 20 es obviamente n minúscula, ¿no? Tamaño de muestra. 20 datos, porque aquí era n igual a 20, ¿no? Tengo aquí cuántos datos, 20. Aquí lo pondré n igual a 20 datos. 20 datos. Listo. Ahí lo pondré mejor, para que no se confundan con estos. 20 datos, ¿no? Ahí está. ¿Qué es la frecuencia porcentual? Es el producto nada más. Este 0,20 multiplicado por 100, ¿no? Miren, estoy multiplicando por 100. ¿Eso cuánto? 0,2 por 100, 20%. El otro va a ser 35. Y así sucesivamente, ¿no? 20, 15 y 10%. Suma total, ¿cuánto tiene que darte? 100% exactamente, ¿no? Da 100. Ahí, a ver, veamos. 20, 20, 40, 50. 50, sí, exactamente 100, ¿no? Entonces, como pueden observar aquí en la frecuencia relativa, algunos miren, este tiene dos decimales, este tiene un decimal, un decimal, un decimal, este tiene dos decimales después del coma, ¿no? Puede ocurrir estas situaciones. No necesariamente vas a trabajar con un decimal, ¿no? ¿Por qué pasaría si yo reduzco miren, a 0,4 ya sube eso, ¿no? Por ejemplo. Pero si suma 0,2 más 0,4 más 0,2 más 0,15 más 0,1, se va a pasar más de 1 en realidad. Entonces esa parte es bien importante, saber equilibrar. Aquí es bien importante hay que hacerlo bien esa partecita para que te dé exactamente igual a 1. Aquí no puede darte 0,98, no te puede dar 0,99, no puede ser más de 1, 1,01, digamos, ¿no? O sea, no tiene que darte estas cosas, ¿no? Esto que estás viendo ahorita, lo que estoy haciendo, eso no, esos datos no tienen que sumar, uno exacto tiene que ser. Aquí hay que hacer bien un buen paso de redondeo. Esa es la parte importante. Redondearlo muy bien. Listo, hasta ahí ya se tiene, ¿no? La tabla sencilla, ¿no? Estas son frecuencias simples nada más. Se lo llama como frecuencias simples. Listo. Ahí está. ¿Qué les parece? Ese es el punto clave, ¿no? Ver el conjunto de datos, valor mínimo, máximo, rango, que es la diferencia entre el máximo menos el valor mínimo, sacar la raíz cuadrada o tal vez utilizar la regla de Sturges, 1 más 3.3 por logaritmo de n, donde n vale 20, puede ser, igual se utiliza eso, y la amplitud, ¿no? Que es rango dividido entre número de intervalos. A un número entero hay que redondear, ¿no? Porque ¿qué pasaría si hubiese puesto
0,89, entonces aquí sería 19,89, 19,89, aquí ya sería 20, tantos, ¿no? Así sucesivamente, ¿no? Entonces podría perder, entonces preferir redondearlo, más directo, más rápido, ¿no? Entonces esto que está en rojito no, van a tener mucho cuidado, hay que saber redondear esto muy bien. Si esto te da exactamente igual a 1, es porcentuales son muy buenos, ¿sí? Bueno, hasta ahí. ¿Alguna consulta, alguna pregunta? Luego ya los gráficos se hacen, ¿no? Solamente seleccionas, mira, los datos de la frecuencia absoluta, insertar. Supongamos que yo quiero un gráfico, un histograma, ¿no? Como es continua, mayormente se hacen histogramas, ¿no? Este es un diagrama de barras, ¿no? Pero yo necesito, voy a diseño rápido. Aquí está, histograma. ¿Sí? ¿Han podido ver? Hola, hola. Si en instantes voy a habilitarlo. Ya lo habilité en instantes, ok. Bien, ¿han visto mi histograma? Y este es su grafiquito. Y aquí hay un embudito, ¿no? Seleccionamos datos. Editar. Voy a editar qué cosa. Estos intervalos voy a copiar. Aceptar y aceptar. Miren en mi grafiquito ya sale, ¿no? Los intervalos. ¿Ven? Ese con cruz rojo lo voy a hacer. Ahí está, ¿no? Aquí debajo, ¿qué es? La variable, ¿no? ¿Qué es mi variable? X. Edad en años. Es mi variable, ¿no? Edad en años. ¿Y aquí qué es? ¿Qué altura estoy tomando en cuenta? Ah, ¿con qué graficado? Con la frecuencia absoluta. F sub A o FI, ¿no? Frecuencia absoluta, es la altura. Listo. Y aquí nos colocamos histograma, ¿no? Histograma de frecuencias. Con el Excel les cuento que se puede hacer buenos gráficos, puedes modificar, ¿no? Como estoy haciendo yo, miren. Pero cuando utilizas el SPS o el Stata es diferente. No es lo mismo, no te sale, a menos de que manejes muy bien, ¿no? Si manejas muy bien, obviamente te sale con porcentajes y todo eso. Miren, por ejemplo, esto yo puedo pintarlo, ¿no? De distintos colorcitos. Que sea verde este. Color rojo. Y este que sea color amarillo. Listo. ¿Ven? Ese es el histograma de frecuencias. Para una tabla continua, esta es una tabla continua. ¿Por qué se dice tabla continua? Porque tiene datos agrupados en intervalos. Por eso es. Entonces, para una tabla de datos agrupados se trabaja, se realiza o construyes histogramas de frecuencia, construyes polígonos de frecuencia, curvas de ojiva mayor que, menor que, y aquí hay que completar más, ¿no? Frecuencias acumuladas menor que, frecuencias acumuladas mayor que. ¿Han visto eso? Hola. Sí, ¿no ve? No, licenciado. ¿O hasta ahí han llegado? ¿Hasta ahí han llegado? ¿Sí? Sí. Ya. Muy bien, entonces ese ejemplito se los dejo. Les voy a pasar en el grupito que tenemos creado. ¿Ya? Y ustedes tratan de ver y practiquen. La práctica hace mucho, ¿no? Bueno, hasta ahí he grabado el videito.